Buenos días. En el siguiente video vamos a ver sobre la referenciación y la citación, el módulos para saber el conocimiento de los estudiosos del semillero de investigación sobre la referenciación y la citación. Este es un breve repaso aplicado a las normas que establece la Coordinación de Investigaciones de la Universidad y con unos tips personales para que tengan una mejor especificación de cómo pueden citar sus documentos cuando estén realizando algún trabajo. Bueno, primero que todo hay que hablar sobre cuál es el estilo que se utiliza en la universidad. Anteriormente utilizamos el estilo de referenciación y citación de las normas APA. Eh, Actualmente, por diferentes estrategias de internacionalización de los diferentes productos que se sacan en la universidad, se prefirió pasar al estilo Vancouver o las normas que establece Vancouver, que son los requisitos de uniformidad para los diferentes manuscritos presentados en revistas biomédicas, y que son un conjunto de normas para la presentación de todos los artículos o de algunos trabajos de investigación para la publicación en revistas médicas o en revistas de divulgación científica. Este estilo se empezó a utilizar en la universidad desde el año 2013, ya que se ha sacado muchísima producción internacional y hemos tenido muy buena referencia en ese sentido. Entonces, ya aplicándolo a la norma, hay varias normas de citación que tenemos. Que primero que todo, ¿qué es una cita? La cita es un fragmento o una pequeña idea extraída de cualquier documento, de un artículo, de una ponencia, de una tesis, etcétera, de un documento del cual nosotros queremos sacar información para apoyar, justificar y contrastar lo que se desea plasmar en el escrito que estamos haciendo actualmente. ¿Qué tipos de citas hay? Está la citación directa y la citación indirecta. La citación directa es una transcripción textual de lo que dice el documento, con una brevedad alrededor de 5 renglones. Generalmente se tiene que ser un texto entre comillas y viene acompañado del número de citación después de las comillas. Este es un ejemplo. Acá vemos cómo entre comillas está citado específicamente lo que dijo el autor y después está numerado de acuerdo al número de la citación donde se provino la referencia. Acá vemos un pequeño estudio sobre prevalencia de ventilación mecánica en unidades de cuidado intensivo pediátricos en España, del cual se utilizó para hacer unos trabajos de rehabilitación pulmonar pediátrica. Y acá podemos mirar cuáles son las diferentes citas. Acá podemos enunciar entre citas directas e indirectas. Acá nos saca una que es una cita de... Acá podemos sacar un pequeño punto de que podemos utilizar esto como una cita directa para nuestro texto. Claro, con su propia referencia. La otra tipo de citación es la citación indirecta. Generalmente esta es una de las citaciones que más se utiliza. A modo personal yo lo utilizo muchísimo. Es básicamente plasmar las ideas de un autor con las palabras de quien está escribiendo. En este caso, el mismo autor o nosotros mismos que estamos transcribiendo, intentando tomar esa idea para darlo a conocer como un acompañante, un complemento a lo que nosotros estamos investigando. Generalmente el texto va a 5 millas. El número de referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea en el estilo Vancouver. Eh, Generalmente cuando hay más de dos autores que se referencian del artículo, se pone la cita o la raíz latina et al, que significa y los otros, más el número de la referencia. Y si no se nombra el autor en ningún momento en el artículo o en el trabajo que estemos observando para sacar la información, el número aparecerá al final de la frase. En este caso podemos ver el punto 3 y el punto 4, que acá podemos enunciar. Como dice tal autor, se numera la cita y dice la idea principal, no lo textual que especifica en el texto, sino la idea que nosotros podemos sacar de ese texto, de ese pequeño fragmento de texto para plasmarla en nuestro proyecto. Em, Esta es el otro tipo de cita, que es la cuando cuando no se nombra el autor, sino se pone el número al final de la frase. En este caso se estableció cuáles son las indicaciones del soporte ventilatorio y eso vino desde un artículo y se citó, pero no se quiso citar el autor o de pronto el autor ya estaba citado para no volver a hacer una retroalimentación de que cuál fue el autor que lo citó, es mejor poner una cita indirecta. Este es un artículo que utilizamos para uno de nuestros proyectos de rehabilitación cardiopulmonar en unidades de cuidado intensivo.
De aquí sacamos muchísimos proyectos. Por ejemplo, este es un ejemplo de la cita. Esta es una cita indirecta del numeral 4 o con referencia de autor. Acá vemos que hay algo mal. Por ejemplo, aparece, sí, el apellido del autor. En ambos aparece el apellido del autor, pero no aparece la numeración de la cita. Entonces, eso es lo que toca ver. Donde no aparezca la numeración de la cita es cuando no se nombre el autor o el apellido del autor. Donde tenga que aparecer la numeración tiene que ser inmediatamente después del apellido o del nombramiento del autor. Hay que tener en cuenta, las citas se numeran con superíndice sin paréntesis, independientemente del estilo que sea. Generalmente Vancouver lo pide así y muchos editores bibliográficos utilizan paréntesis, pero fácilmente uno con un editor de texto como Word puede borrar los paréntesis. Generalmente no se usa notas de página, no es como una norma de contexto. APA nos permitía notas a pie de página, pero en este caso no nos utilizan. Todos los documentos consultados se hacen constar siempre al final del trabajo. ¿Cómo y cómo se va a llamar esto al final del trabajo? Las referencias bibliográficas o de donde su merced sacó la información. Ahora, ¿qué es una referencia bibliográfica? Las referencias son la numeración consecutiva de lo que sacamos como información para realizar nuestro proyecto. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en el que se mencionen en el texto y en las tablas y en las leyendas de las figuras. Siempre se recomienda, principalmente en el Vancouver, que se utilicen números arábigos o números enteros, como nosotros conocemos, en superíndice y sin paréntesis. Y solamente se incluyen aquellas referencias consultadas directamente por el investigador. No se deben hacer citas de otras citas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, yo saqué una idea, tengo el artículo, saqué una idea, pero esa idea que saqué estaba citada. Entonces yo no puedo citar doble vez porque no es la idea como tal del autor que hizo el artículo, sino del autor que citó, que fue citado en ese artículo. Entonces la idea es citar al autor que fue citado en ese artículo, más no al propietario del artículo. Estos son tips que se deben consultar documentos completos, deben editar citas resúmenes, eso es por lo menos que uno puede hacer, porque básicamente uno no tiene toda la información completa, la idea es leer el artículo y citarlo bien. Los documentos que se citen deben ser actuales, ya sea por motivos históricos o por motivos de investigación, pueden ser un poquitico más antiguos, pero generalmente se utilizan los más actuales. Y los títulos de la revista deben abreviarse según el estilo que utiliza la National Library of Medicine y que se pueden consultar en el Journal Database of PubMed. Y ya. A continuación van a ver unos tipos de referencias. No me voy a ahondar mucho en esta parte de la explicación. Adjunto a los documentos que van a encontrar en el blog, van a encontrar la presentación. Y la presentación tiene el mismo nombre que el video. Y ahí pueden ver cuáles son de referencia para el estilo Vancouver. Ahí les dan una pequeña introducción para quienes lo quieran observar, lo quieran mirar, lo quieran estudiar. Cuáles son los tipos de libro, cómo se cita un capítulo del libro, cómo se cita un artículo de revista. Ahí nos dice más o menos cuáles son los pasos. Un artículo de revista de internet. Una cosa es una revista y otra cosa es una revista indexada. Un libro o una monografía en internet, cómo se cita. Ahí está un libro en una página web de una sede web, es decir, una página web que está afiliada a una sede propia. Digamos, ejemplo, acá en Colombia. El Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, la revista del Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, está sometida a la página de la Asociación Médica de Cuidado Intensivo de Colombia. Entonces, es una página dentro de una sede. Esta sí fue nuestra bibliografía que utilizamos para nuestra presentación. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, que practiquen con cada artículo que tengan, con cada estudio, con cada proyecto que a ustedes se les aparezca y verán que va a ser muy sencillo aprender a citar en el estilo Vancouver. Muchísimas gracias.